chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Miren, yo me encuentro muy enchinada. Hoy sí me arreglé y me gustó cómo me quedó. Pero bueno, regresando al video, hoy toca video de review del libro. Bueno, libro digital porque yo lo tengo en mi Kindle. Y se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un clásico de los inversionistas, así que vamos a revisarlo el día de hoy. Empezamos hablando un poco de qué trata. Este libro no es para nada técnico, no te va a decir el paso a paso para invertir ni nada de esto. Sin embargo, sí habla en forma de novela, la mentalidad que uno debe de tener para poder llegar a acumular riqueza. En este caso habla de riqueza puramente monetaria, pero también hay un trasfondo, algo emocional detrás de esto, ¿no? Ya que el dinero no solo se acumula por acumularse y se busca siempre beneficiar a uno y a los que nos rodean o a la familia, y por eso es que se busca crear riqueza. En este libro plantean una novela babilónica, es decir, en esa época, cuando se supone que Babilonia llegó a ser una ciudad que estaba amurallada pero que tenía mucha riqueza, la llegaron a considerar como la más rica del mundo en ese entonces. Uno se pregunta cómo llegó a ser la ciudad más rica. Pues porque cada uno de sus individuos sabía cómo crear riqueza, y quienes aprendían cómo hacerlo lo iban transmitiendo de boca en boca a otras personas, y de esta forma es que lo podían aplicar pues una buena parte de la población. No puedo decir que todos eran ricos, porque de hecho en el libro te dice que también había sectores pobres, pero en medio de las personas que vienen ahí tenían mucha riqueza. La tome tampoco ilumina este nivel. Todo empieza con un señor que busca la forma de generar más riqueza porque se cansa, se harta pues de vivir al día, de trabajar tanto y al final de tantos años de trabajo seguir viviendo tan limitado él y su esposa. Aunque no esté diciendo los nombres de los personajes, tengo un poco de mala memoria. La cosa es que este personaje principal se encarga de aprender las formas o buscar las formas para generar riqueza. Y lo primero que se le viene a la mente es, bueno, si quiero generar riqueza, debo preguntar a las personas que ya la tienen cómo lo ha hecho. Es decir, pues sí, lógicamente si hay alguien que ya sabe y lo ha logrado antes, lo lógico es ir a acercarse con esas personas y preguntarles, oye, ¿cómo lo hiciste? Dime tu secreto. Y básicamente eso fue lo que hizo. Empezó a acercarse a estas personas que eran comerciantes de oro, compra y reventa de oro, a indagar cómo le hacían, y para eso se metió también a un trabajo de escriba durante un tiempo, y en ese tiempo pudo conocer a una persona que le dio su primera lección. Esa primera lección era: no gastes todo tu dinero y se lo des a los demás, porque ¿qué te estás quedando tú? Si le regalas tu dinero al zapatero, el sastre, lava la ropa, bueno, digamos los oficios que hay en ese entonces, ¿con qué dinero te estás quedando tú? Te estás regalando tu riqueza, básicamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tratar de reducir esos gastos de servicios, por así decirlo, al mínimo. Y piénsatela dos veces si necesitas gastar para tener esa ropa tan bonita que traen de esos lugares donde se hace seda y eso. ¿Realmente lo necesitas? Puedes vivir un tiempo tal vez con tus ropas no tan lujosas y así ahorrar esa diferencia de precio que hay entre sus productos. O simplemente no gastes en ropa ni zapatos y mejor ahorra ese dinero, quédatelo. No lo regales, quédatelo. Entonces la lección número 1 es: págate a ti mismo antes que a los demás, porque si no, estás regalando todo tu dinero a otras personas y tú no te estás quedando con nada, y como no te estás quedando con nada, pues no hay nada que acumular. Después de que aprende esa lección, la pone en práctica y empieza a hacerse su presupuesto. Ya desde ahí empezamos a hablar del presupuesto, y esta persona empieza a decir, no, pues mira, yo me voy de cada 10 monedas que me paguen, yo voy a utilizar 7 o 9, creo que al inicio es 9 porque todavía no la había hecho tan eficiente. Entonces al inicio dice, me voy a quedar con 9
y voy a guardar una de cada 10 en mi saco de monedas. En ese entonces creo que no había instituciones bancarias ni nada de esto, entonces ellos lo guardaban en su saco pues de tela, ahí van echando sus monedas, que también en ese momento pues se pagaba con monedas de oro. Entonces de cada 10 monedas de oro que les pagaban, él gastaba 9 para su vida, para su estilo de vida, y una la guardaba, de tal forma que empezó a acumular, ahora sí, y después de un tiempo empezó a ver que podía vivir todavía más limitado, con menos lujos. Entonces llegó a guardar 3 de cada 10 monedas que iba recibiendo, al punto que dice, no, pues sí, la verdad es que sí se podía, yo creí que no podía y que iba a estar muy, muy austero, pero como lo vas mediando, llega el punto donde pues de poco en poco dices, sí, todavía puedo un poco más, ¿no? Y aquí tal vez ya sí se limita, ya me siento a gusto con esto, un poco más abajo de esto ya, la verdad es que ya no me motivaría a ahorrar. Y bueno, después de esa parte empezamos a caminar ya a otras historias, ¿no? Y en estas otras historias siguen poniéndolo a él cómo va ganando más riqueza, porque ahora, después de haber amaestrado el ahorrar, después vuelve a pedir otro consejo a otra persona que también es muy rica y que tiene varios negocios, y le explica que ahora lo segundo que hay que aprender a hacer es hacer que tu dinero sea un esclavo para ti. Es decir, que cada moneda que tengas trabaje para ti y genere más dinero, lo que en la actualidad conocemos como inversiones. Por eso es que les digo que es un clásico del mundo de los inversionistas, porque habla de cómo la gente invertía hace muchos años, aunque es una novela, pero realmente lo hacían esas personas en ese tiempo. Entonces empieza a enseñarle a cómo hacer esto, ¿no? Él le platica cómo lo hace él, prestando sus monedas de oro a un prestamista, y ese prestamista pues se encargaba de regresarle cierto interés, o sea, un poco más de lo que él prestó, ¿no? Digamos que son sus ganancias por haber prestado ese dinero, es el pago que le da el terciario por haber prestado su dinero y así haber financiado otros proyectos. Y esta es la primera a la que él se mete. Él quiere comprar hierro me parece, o acero, alguno de esos metales. Y la cosa es que pierde ahí su inversión, sus primeras ganancias, porque no investigó bien el negocio, no investigó bien a las personas, y resulta que estas personas no eran personas de negocio, simplemente le robaron su dinero, le robaron sus ahorros de un año. Eso sí me acuerdo muy bien, que él dice, yo ahorré, tenía esta bolsa llena de monedas, ahorré por un año y los perdí mis ahorros de un año por no haber investigado bien. Y es que le sonó tentador el negocio, y resulta que estaba tratando con alguien que no sabía para nada de ese negocio y que le estaba viendo la cara, lo estaba estafando. Entonces ahí se llevó una gran lección donde él dice, no, hay que investigar un poco antes de invertir en un negocio así, porque si no acabas perdiendo tu dinero. Y más adelante van a empezar a hablar una serie de principios para hacer que tu dinero siga creciendo, y uno de ellos va a ser: ve con los que saben, infórmate con los verdaderos expertos en el tema para evitar perder dinero, porque no solo se trata de generar ganancias, sino también de evitar perder. Eso en conjunto va a hacer que tu riqueza vaya creciendo. Ahora, después de pasar esta trágica situación, ya con lo aprendido, ahora sí va y presta sus monedas, y a cambio el prestamista le resta cierto interés, y ahí se da cuenta que hizo un buen negocio y empieza a hacerlo más. También me parece que se compra y venta de ganado. También ahí se da cuenta que, pues siguiendo el consejo de ir con los expertos, ahora sí entendió el negocio y ya ganó. Y la cosa es que empieza a diversificarse y empieza a invertir cada vez montos más altos y empieza a ganar más dinero. Y este dinero a su vez
lo reinvierte y genera más dinero, y así es como empieza a acumular riqueza hasta llegar a un punto donde, si no mal recuerdo en la historia, llega con una persona que sí tiene ya mucha riqueza, y esta persona básicamente se le encarga a él que siga manejando esa riqueza porque ha demostrado que sabe administrarla bien, que sabe también ya enseñar a otros a hacerlo. Entonces es merecedor de poder llevar ese imperio, ¿no? Es como se vuelve la persona más rica de Babilonia. Y ya de ahí en adelante la verdad es que ya solo lo mencionan como una leyenda. En algunas ocasiones sí llega a tener algunas encomiendas muy importantes, como el rey de ese entonces le dice que le enseñe al pueblo a hacer riqueza, porque no puede ser que solo unos cuantos estén acumulando porque saben cómo hacerlo y el resto no. Entonces pues tiene un montón de personas, y estas personas, como si fueran profesores, escuchan sus principios, escuchan su metodología para ellos interiorizarlo y llevarlo a la práctica, y después enseñarlo a otra persona más ahí en la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad. Le he dado una revisada al PDF que tengo y el personaje principal sobre el cual narra la historia es Arkad, el hombre más rico de Babilonia, que se hizo a sí mismo, y su maestro fue Algamish. Algamish, que son unos nombres un poco difíciles de recordar. Los valoran mucho el conocimiento y compartirlo, porque no se, o sea, a pesar de que ellos sabían cómo hacer riqueza, no se quedaron ellos para sí mismo ese conocimiento, sino que decidieron compartirlo para que el resto de la población se beneficiara, y eventualmente por eso es que Babilonia también llegó a ser una ciudad tan rica. Pues ahora sí toquemos las maneras de llenar tu bolsa de dinero o riqueza. Arkad, los discípulos a los que estuvo enseñando una vez que el rey regresó para que le encomendara enseñarle al pueblo cómo hacer riqueza, donde el primero dice hacer crecer tu bolsa, tu bolsillo básicamente, ¿no? ¿Cómo? Ahorrando, guardando al menos una décima parte de cada cosa que entra a él. Es decir, si tienes un empleo bueno, bajo, alto, remunerado, no importa, guarda siempre al menos una décima parte. La segunda de esas reglas es controlar tus gastos. Ahí se me mete un pelo al ojo. Controlar tus gastos. De nada sirve que estés guardando la décima parte de lo que ganas si te la vas a gastar. Entonces, aquí él hace un énfasis muy importante entre necesidades y deseos. Uno debe ser capaz de conocerse a sí mismo e identificar qué es una necesidad y qué es un deseo. Deseo, llámese todo aquello del cual no necesitamos para vivir. Es decir, queremos crecer nuestra riqueza, habrá que limitar esos gastos en deseos y solamente dejar aquellos que sí sean muy esenciales, tal vez limitarlos en cuanto a frecuencia o recurrencia, una vez al año, una vez al mes, y eventualmente de hecho van a querer ustedes intencionalmente dejar de gastar tanto en cosas innecesarias. La tercera forma de hacer que tu dinero o tu riqueza crezca es hacer que genere frutos la que ya vas acumulando, ya que guardado en una bolsa, como él dice, no va a hacer nada, aunque te va a dar mucha satisfacción ver que va creciendo porque le vas metiendo cada vez más. Realmente no está haciendo nada. Tú estás todavía haciendo el trabajo de hacer que crezca, y la idea es que él también se ponga a trabajar por ti y empiece eventualmente a ser él el trabajador y tú dejar de ser el trabajador para él, ¿no? Entonces aquí es donde mete su historia de cuando perdió un año de sus ahorros. Dice que siempre regresen con los sabios, con la gente que sabe del tema, y se informen antes de poder hacer una inversión, pero que busquen activamente hacer que el dinero de su bolsa genere más dinero. La cuarta manera, me parece que sí, ya vamos en la cuarta, es proteger tus ganancias
de pérdidas. Un poco ligado con la historia anterior, él dice, se pregunta y les pregunta, ¿acaso vale la pena arriesgar tu capital por unas ganancias que parecen muy atractivas, pero que a cambio te dice, o te arriesgas más bien a perder todo ese capital? ¿Acaso vale la pena? Pues no, porque estarías perdiendo el capital principal que se encarga de crear esa, esas ganancias compuestas. Es como en las inversiones hoy en día, uno invierte un principal, le llaman, algo base, y esa base va a empezar a ir generando retornos y reinvertirse y va a generar más y más. Pero si quitas esa base, estás quitando tus beneficios para muchos años de tu vida en el futuro. Entonces no vale la pena quitar la gasolina, por así decirlo, que hace que se mueva el motor, dejarse seducir por esos negocios que te pintan como que te vas a hacer ya millonario de ya, sin esfuerzo básicamente, en poco tiempo. Aléjense de ellos. Y los que sí suenan razonables, estudienlos bien antes de, tal vez no tienen que llegar a ser los expertos, pero sí estudienlo, sí denle una repasada a lo que van o en lo que van a invertir. En la quinta manera de hacer crecer tu riqueza, siento que aquí Arcad se vuelve un poco filosófico y trata de explicar con una metáfora de vivienda lo que es rentabilidad de un negocio. Él dice que sus inversiones deben ser rentables. Hablando de que, bueno, si ya ahorras, si ya controlas tus gastos y si ya genera tu dinero más dinero, pues vale la pena que también inviertas un poco en ti. En este caso él habla de una casa, porque supongo que en ese entonces eso era un patrimonio, bueno, todavía sigue siendo, ¿verdad? Un patrimonio que uno le da mucho peso, mucho valor, pues porque si tienes un hogar, un techo donde vivir, eventualmente tú también vas a estar tranquilo, vas a tener un lugar para cuidar a tu familia, para cuidar tus bienes, y esto es necesario. Para hacer rentable este negocio vale la pena invertir en una casa, tal vez endeudándose un poco, pero con un interés aceptable, o si tienes el dinero pagándolo de contado, si es una buena oferta, si es una oferta. En la sexta lección que les da Arcad a las personas sobre cómo hacer crecer su riqueza, él habla de que hay que pensar a largo plazo, hay que asegurarse de tener dinero para el futuro, de cubrir nuestros gastos para cuando seamos ancianos, porque como nuestra vida va de la niñez a la vejez, pues las energías van a ir decrementando. Al inicio vamos a tener la fuerza, tal vez las ganas para trabajar muchas horas y poder juntar bastantes ingresos, pero conforme vamos haciéndonos más viejos, esto va a ir en bajada, ya que por obvias razones el cuerpo pues ya no va a poder trabajar en ese mismo ritmo. Aparte vamos adquiriendo responsabilidades como puede ser una familia. Entonces lo que él dice es hay que hacerse responsables financieramente hablando de nosotros y de nuestra familia en un futuro. En ese momento yo creo que todavía estaba muy encasillado todo a que el hombre debe ser el proveedor. Hoy en día yo diría que cada persona, sea hombre o mujer, debe ser responsable de sí mismo en el futuro. No podemos encargar esta responsabilidad financiera a nuestros papás, a nuestros hermanos, inclusive al gobierno. No deberíamos nosotros ser responsables de procurarnos una vejez digna, y si se puede para la familia y un poco más, pues qué bueno, ojalá eso sea el motor, la motivación de poder generar la riqueza suficiente para que cuando seas anciano, pues también tu familia no tenga que pasar por problemas económicos, ¿no? Que también no hay que mentir, mientras uno se va haciendo más viejo, sale más caro. Las citas con el médico, hay que tomar medicamentos, hay que darse tratamientos, y por eso es que también
para hacer rentable la inversión hay que cuidarnos actualmente, mientras somos jóvenes, de nuestra salud mental, física y emocional, para que de grandes pues también no la podamos llevar con más tranquilidad. Y aunque va a haber gastos, porque sí que los va a haber, ya que no somos de plástico, ¿no? Ya sabes qué va a pasar a futuro, pues ahorita tienes que pensar en cómo cubrir esos gastos y ponerte a invertir, a separar una parte para eso y otra parte para ti, sí, para seguir viviendo con tu vida. Y ya para terminar, vamos a la séptima manera o lección que les está dando para crear riqueza, y es aumentar la habilidad para adquirir bienes o activos, como la llamamos hoy en día. En esta sección, con lo que él remata es que si uno busca mejorar y ser cada vez más habilidoso en aquella profesión o actividad que nos genera remuneraciones, eventualmente vamos a ser mejor pagados, vamos a recibir un incremento significativo en esa remuneración. Y no solo eso, sino no necesariamente siendo empleado puedes hacerlo. Si aprendes, te cultivas continuamente y te pones objetivos que sean lo suficientemente específicos, alcanzables, pero ambiciosos, vas a poder tener ese empuje para poder generar cada vez más riqueza. Y él dice que hay que tratar de ponerse esos objetivos bien específicos, no tan grandes, de preferencia empezando de pequeño y después vamos subiendo un poco más la ambición, porque si no nos vamos a abrumar fácilmente, nos vamos a frustrar si vemos que no alcanzamos a completarlo, y eso puede deberse a que no planteamos bien el objetivo. Entonces primero hay que definir algo alcanzable y pequeño, acorde a nuestros conocimientos actuales de ese momento, y una vez lo consigamos, ir aumentando cada vez más ese nivel para poder llegar a cumplirlas. Y bueno, con esto terminamos el review de este PDF, El hombre más rico de Babilonia. Todavía hay un poco más de carnita que sacarle al libro, por ejemplo las 5 reglas del oro. Ahí es muy curioso, pero él define cómo se comporta el oro o los activos cuando empiezas a poner en práctica estas maneras, leyes, principios que él enseña, ¿no?, para crear más riqueza. Hay suficiente riqueza para todos en el mundo y se puede generar muchísima más. Solo es cuestión de que nosotros tengamos la motivación, la disciplina y la mentalidad adecuada para poder hacerlo. Y este libro habla precisamente de eso. Entonces, si les gustó el review, déjenme sus comentarios abajo, compártanlo con sus compañeros, ellos también sepan las formas de crear riqueza, y nos vemos hasta la próxima.